teorema de Grimm, sea de, en principio, una región tipo 3 y sea esta cosa su frontera. Este más de acá, como estamos, fíjense que la primera cosa es que estamos en R2, ¿no? Entonces, un conjunto en R2, este más de acá es una orientación, quiere decir en sentido antihorario, o sea, para allá, ¿no? Si nos imaginamos que, digamos, de alguna manera, si pudiese meter un reloj acá, entonces acá estarían las agujas, ¿no? Las agujas del reloj se mueven para allá. Entonces, la orientación roja es la orientación que iría en contra de las agujas del reloj. Eso se llama orientación antihoraria. Pero es solo para curvas en R2. ¿Está bien? Bien, entonces tengo una curva con su orientación y un campo. Un campo que sale de en R2 y llega a R2 con componentes P y Q. Entonces, esta cosa de acá, eso de ahí es una integral de línea. Integral de línea de un campo vectorial. Por lo tanto, está bien acá poner la orientación, porque estas integrales dependen de la orientación. Y esto es una integral de área. Que no dependen de ningún tipo de orientación. Es decir, entonces, para que valga esto igual, acá tenés que orientar de manera antihoraria o positiva. ¿Estamos? Bien, entonces este es el teorema de Green. Yo diría de hacer directamente un ejemplo. Ejemplo, evaluar esta integral donde C es la circunferencia esa de ahí. Bien, entonces, ¿quién es C? C es la circunferencia ahí de radio 3. Acá tengo un 3. Y toda esta cosa de acá, ¿se acuerdan que se podía notar así esto, no? Eso era una notación. Esto es la integral del campo 3i menos e a la seno de x, coma, 7x más esta cosa de acá. Es decir, tengo una integral de línea. Bueno, este es el campo F, y esto de acá, vamos a llamarlo entonces, esta va a ser la P, esta será Q, y todo esto es el campo F. Bien, perfecto, pero entonces tengo que calcular una integral de línea de este campo de acá. Ahora, estas integrales dependen de la orientación. Entonces, como el ejercicio no me da una orientación, la voy a fijar yo. Y lo que voy a elegir es la orientación antihoraria. Es decir, esta cosa de acá va a ser la curva C, que es el borde de la circunferencia, junto con una orientación que lo vamos a anotar con un más,
simplemente porque es la notación usual para decir la orientación antihoraria. Entonces acá, un más. Bueno, formas de calcular esto. ¿Cuál sería la primera forma de hacer esto? Bueno, la primera forma es, tenemos una parametrización. Entonces, digamos, observación. Primera forma de resolver el problema. Habría que parametrizar C. Pero eso lo tenemos, ¿no? Porque es una circunferencia. Esta cosa sería así. Esta parametrización sabemos que cumple con todo lo que tiene que cumplir. Entonces, esta integral, lo que habría que hacer es calcular esta cosa de acá. Y ahora f compuesta con la sigma por sigma prima. Y esto de acá no lo voy a escribir todo, me quedaría esta integral y la f compuesta con la sigma da 3 seno de t menos e a la seno del coseno de t 7 coseno de t más raíz de seno a i por sigma prima, y sigma prima me queda menos seno de t coseno de t. Y esto diferencia el t. Por lo tanto, ahora la distributiva, todo esto con todo esto, y después hay que calcular una primitiva de esto, lo cual a priori no pareciera ser demasiado amigable. ¿Está bien? Entonces, esta es la primera forma de hacerlo, por definición. Bueno, seguir, ¿no? Distributiva, acá, este con este con este, esto es igual a tarea, calcular todas las primitivas que tengan que calcular, todas son de una variable, mate 1. Bien. Segunda forma de hacer el problema lo voy a hacer acá. Segunda forma, entonces, es tratar de usar el teorema de Grimm, porque el teorema de Grimm vincula esta integral con una integral de área. ¿Con qué integral de área? Bueno, acá dijimos que la C es el borde de la circunferencia. Entonces el D es el conjunto encerrado por esa línea, por ese borde. Es decir, este va a ser el D. ¿Está bien? Ese va a ser el D. Entonces Green lo que dice que esto es la integral sobre D de, ahora acá, Q derivado con X. Ahora Q es la segunda componente del campo. Si derivo esto con respecto de X, esto es todo con Y, se va, me queda un 7. Menos P con I. Pero P con I, esto se va y acá me queda un 3. Y ahora esto es un diferencial de área. Entonces, acá, esta cosa, vamos a escribirlo así. Este 7 es la derivada de Q con respecto de X en XY. Este de acá es la derivada de P con respecto de Y en XY. Y acá tengo la resta. Es decir, acá usamos Grimm. ¿Está bien? Ahora chequeemos las hipótesis, pero la cosa es que esto 4, ese 4 sale para afuera. Y esta cosa de acá es la integral de un 1 sobre el conjunto D, así que esto es el área de D, ¿no? Esto es el área de D. Y D es un círculo de radio 3, así que su área es pi
por radio cuadrado, ¿no? Me quedaría 4 pi por radio al cuadrado. Bien, entonces tarea para ustedes, chequear acá que esta integral da efectivamente 4 por 3 al cuadrado por pi. Tarea de esta manera. Bueno, ¿quiénes son las hipótesis de Grimm? ¿Quiénes son las hipótesis de Grimm? D. D es un dominio en R2 y recontraelemental porque es una circunferencia. D en R2, digamos, vamos a escribirlo así, después lo vamos a corregir. Es de tipo 3. Para su frontera, que la llamamos C. Nosotros la llamamos C. Esta C es la frontera de D, orientada de manera positiva. Entonces C es igual a la frontera de D, y si le pongo un más acá, es una curva cerrada, simple. Estoy leyendo acá, ¿saben? Acá estoy leyendo. Esta cosa es una curva cerrada simple orientada de manera positiva. Además, el campo F son polinomios exponenciales y trigonométricas con raíces. Todo esto es recontra C1. ¿Está bien? Entonces F es de clase C1. De interior. Por lo tanto, bajo estas hipótesis tenemos Green. Las hipótesis estas las tienen que chequear siempre. Ojo porque hay ejemplos donde fallan. ¿Está bien? Bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta del teorema de Grimm? ¿Lo pudieron seguir? Consecuencias. Consecuencias del teorema de Grimm. Entonces, se hace una curva cerrada simple con orientación antihoraria. Y se AD la región encerrada por C. Entonces, la situación sería esta, ¿no? Tengo una curva cerrada simple, que se llama C. Esta C, además, tiene una orientación, sentido antihorario, es decir, la estoy recorriendo así. Y este C, esta curva C, encierra algún conjunto D. Entonces, hay un corolario, el teorema de Green, que tienen la demostración en el video, es que me sirve para calcular el área de ese conjunto. ¿Está bien? Bueno, siempre recuerden que esta notación de acá, es lo mismo que querer calcular sobre C. Este circulito quiere decir que la curva es cerrada. Del campo, ojo porque acá tengo una Y y después tengo una X, así que el campo sería menos IX, diferencial de línea. Este es el campo F. ¿Está bien? Bueno, entonces tienen demostrado el por qué realmente el área de un conjunto así se puede calcular como esta integral. Ejemplo, calcular el área delimitada por la elipse esta. ¿Quién es la elipse? ¿Quién es ese dibujito de ahí? Este dibujito es, más o menos vamos a hacer así. Tengo X e Y.
Entonces acá puede llegar hasta el número A, acá puede llegar hasta el B. Esta es una curva C que encierra a un conjunto D. Entonces, área de D. Área de D. Primer forma de calcular el área de D, eso ya lo sabemos hacer porque el D es un dominio de tipo 1, entonces esto, digamos, se calcula así, y ahora al D lo podemos describir como el X se mueva acá, el Y se mueva en 1 menos X cuadrado sobre A cuadrado, raíz por el B cuadrado, con un menos adelante. Estoy despejando, ¿no? Y acá arriba lo mismo, pero con un más. Integral 1 y ahora diferencial Y, diferencial X. Bien, Cavalieri, hay que justificar todo, escribir el D, pero básicamente es esto. Entonces esta cosa de acá, en definitiva, me queda la integral en menos A, esta cosa es un 1, así que su primitiva es una Y, hago la resta y me queda 2 veces B cuadrado por esta integral de acá. Y ahora diferencial X, y esto es una integral de mate 1, es bastante engorrosa de hacer, búsquenla si quieren, tarea. Resolver esta primitiva de una variable. ¿Ah? Segunda forma de resolver el problema. Bueno, tenemos este corolario del teorema de Grimm. Por lo tanto, por el corolario, yo sé que esto es un medio, el integral sobre el borde de D es C de esta cosa de acá. ¿Bien? Bien, ahora para resolver esto necesitamos una parametrización de la curva C. ¿Qué es una parametrización de la curva C? ¿Cómo se parametriza una elipse? Bueno, eso es así. AR2, tal que esto de acá ahora hay que multiplicar por A y por B al seno. ¿Bien? Eso parametriza una elipse. Entonces ahora con mucho cuidado esto me quedaría un medio de entre 0 y 2pi menos I. Menos I es menos B seno de t. X es A coseno de t. Por esta cosa prima. Esta cosa prima es menos A seno de t, B coseno de t, diferencial t, igual a un medio. Y ahora, este con este me queda A por B seno cuadrado. Este por este me queda A por B coseno cuadrado. Así que si saco el AB factor común, me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado y eso es 1. Diferencial t. Y esto, el AB es una constante, la saco para afuera, sobre 2. Entonces acá me queda el 2pi. Y este se va con este. Por lo tanto, el área de la elipse, el área, digamos, encerrada
por la elipse se puede calcular como la longitud de sus ejes por pi. La tarea para ustedes acá es probar que efectivamente esta integral da ahí con las herramientas de Mate 1. ¿Está bien? Bien, fíjense que observación pequeña, así digamos innecesaria, pero ¿quién es el área de un círculo? El área de un círculo, el círculo es una elipse con ejes iguales, ¿no? Es decir, si esto mide A, pongamos A y B como antes, pero si esto mide A, esto también mide A. Entonces, el área, esta de acá, el área de D, es A por B, que sería A por A, o sea, A cuadrado por pi, y esto es el radio, ¿no? Entonces, la diferencia, el círculo, el área del círculo es un caso particular del área de cualquier elipse para cualquier valor de A y B. Bien, eso era un corolario del teorema de Green, como calcular áreas. Quiero hacer algo que lo dejé anotado pero no lo dije. Acá, el teorema de Green no vale solamente para dominios de tipo 3, sino que vale para cualquier acotado y simplemente conexo. ¿Está bien? Cualquier acotado y simplemente conexo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, algo así. Bueno. Bien. Luego tienen acá, esta sí es muy importante porque lo que dice es que si las derivadas cruzadas son iguales, entonces el campo es conservativo. Esto nosotros ya lo habíamos escrito, pero la hipótesis clave es que el conjunto es simplemente conexo. Simplemente conexo. Eso es clave. Y eso es por lo que les decía acá. Es porque para demostrar esto, si se fijan en la demostración, para demostrar esto, la demostración de esto usa Grimm. Usa Grimm. E insisto con la idea, más que idea, con la observación de recién, Grimm vale para conjuntos simplemente conexos. Esto lo tienen que tener absolutamente presente. Bien. Entonces, repito, si el conjunto es simplemente conexo y el campo tiene sus derivadas cruzadas iguales, entonces es un campo conservativo. Recuerden que para campo conservativo tenían muchas equivalencias, ¿no? Acá, a ver. El teorema de las equivalencias. Bien, perfecto. Bueno, último. Teorema de Gauss en el plano. El teorema de Gauss en el plano lo que hace es vincular de vuelta, esto es una integral de línea, y esta cosa de acá es una integral de área. Bien, esta n de acá es la normal, no sé si tienen algo así, que será el conjunto D, esta será de acá afuera su frontera, si la recorren de manera antihoraria.
Entonces tienen una curva orientada y en cada punto de la curva tienen definida una normal. Es decir, de alguna manera, como vieron, ese ángulo es recto en alguna manera, ¿no? Esta es la normal, esta es la normal, normal, etcétera. Que sea el ángulo recto, acuérdense a la clase pasada, es que si acá tiran la tangente, el que es recto, bueno, no me quedó muy bien, pero el que es recto es este ángulo. Si acá tiro la tangente, el que es recto es ese ángulo y así siguiendo, ¿no? Tiro la tangente. Bien, entonces lo que me dice el teorema de Gauss en el plano es que si ahora tenés un campo definido acá, la normal n es una función y haces el campo por esa función, entonces esa integral de línea se puede calcular así. ¿Está bien? Ejemplo. Esto también tiene la demostración. Todas estas demostraciones las tienen que saber para el final. Entonces, ejemplo. Tengo este campo y acá un cuadrado unitario. Ahora, ¿quién es la normal del cuadrado unitario? Bueno, eso en cada borde serán estos vectores de acá, ¿no? Pongamos que el cuadrado sea así, ¿no? 0, 1, 0, 1. Dibujemos más o menos los ejes. Acá. Acá. Entonces, esta n en este pedacito, llamémosla n1, es un vector ortogonal a esta cosa de acá, y de norma 1. Bueno, pero entonces n1 tiene que ser el vector 0, 1, ¿no? Tiene que ser este de acá. Bueno, me quedó un poco... Es este vector puesto acá. ¿Está bien? ¿Quién tiene que ser este? Llamémoslo n2. Bueno, n2 tiene que ser un vector ortogonal de norma 1 a esta cosa de acá. Entonces tiene que ser el 0, 1, o sea este. Y así siguiendo. ¿Está bien? Entonces tal vez dibujemos este de acá. Llamémoslo n4. Entonces n4 tiene que ser igual a menos 1, 0. Y n3 deberá ser igual a 0 menos 1. Por lo tanto, tengo una función n en cada borde del cuadrado vale constante. ¿Está bien? Entonces podemos decir que la función n, de alguna manera, vamos a escribirlo así, es n1. n1, este será el lado 1. Entonces n vale n1 sobre L1, vale n2 sobre L2, n3 así, y n4. Es decir, tengo una función partida. L1, este es el lado 2, lado 3 y por último el lado 4. Tengo una función partida. Y acá lo que me pide el ejercicio es calcular la integral. La integral de la componente normal alrededor del cuadrado unitario. Es decir, la componente, eso es el producto, f por n, alrededor del cuadrado. Vamos a llamar C al borde del cuadrado. Pero esto de acá, entonces esto es una integral así, pero esto de acá se puede construir como la suma
sobre los lados del cuadrado, ¿no? Porque la C es la unión de los lados, hasta 4 de F por NI. Pero las NI en cada lado valen, ya tenemos lo que valen. Por lo tanto, ¿qué me queda, por ejemplo? La integral sobre L1 me queda el campo F. El campo F es I cubo X quinta por la normal sobre L1, pero sobre L1 es 0,1. Diferencial S. Y esta cosa de acá termina dando igual a X quinta. Más. Sobre L2. Sobre L2 tengo que multiplicar por el 1, 0. Entonces si multiplico a la F por el 1, 0 me queda I cubo. Más. Sobre L3. L3 es con un menos 1, me queda menos X quinta. Diferencial S. Más sobre L4 que me quedaría menos I cubo. Diferencial S. Entonces fíjense que acá, forma de resolver el ejercicio, tengo que resolver 4 integrales de línea. 4 integrales de línea. O sea, tengo que hacer todas las parametrizaciones, las composiciones y luego las primitivas, etc. ¿Está bien? Segunda forma de resolver el ejercicio. Nos están pidiendo esto de acá. Donde esta es la normal unitaria al borde de C, donde C está orientada de manera positiva. Entonces la normal es la que dibujamos acá. Bueno, pero acá tenemos el teorema de Gauss en el plano. Lo que me dice ese teorema es, che, no calcules la integral de línea, calcula esta integral de área. ¿Quién es el D? En este caso, el D será todo este de acá. ¿Está bien? Bueno, pero tengo que calcular esta integral de la divergencia de F. Diferencia del área. Llegamos acá, un instante, acá ven, la divergencia de F. Entonces, la divergencia de este campo es, el campo es I cubo, ¿no? Recuerden que tal vez esta notación, el I es el 1, 0, o sea, me queda I cubo, el J es el 0, 1, me queda X quinta. ¿Quién es la divergencia de esto? Bueno, es este con X y es 0, este con Y es 0, tengo que sumar eso me da 0. O sea, este campo tiene divergencia 0. Por lo tanto, esta integral es 0. Acá terminé el ejercicio. Nos ahorramos usando el teorema de la divergencia, ¿no? O teorema de Gauss en el plano, como quieran. Usamos el teorema, ¿no? Esa integral nos dio 0. Tarea para ustedes, calculen estas 4 integrales. Y fíjense que esto da efectivamente 0. Esto es tarea. Chequear las cuentas. Bien. Hemos entonces más o menos repasado toda la clase de Grimm y Gauss en el plano con ejercicios relativamente sencillos. Traten de hacer